Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a nuestros conversatorios de Historia GT. El día de hoy tenemos el gusto de invitar a una mujer activista de derechos humanos. Urena Best es directora general de Senadap Panamá y bueno, nos está acompañando el día de hoy. Ella es nacida en la provincia de Colón, en la República de Panamá, es licenciada en Derechos y Ciencia Política. También es especialista en temas de juventudes, mujeres, pueblos afrodescendientes y pueblos indígenas. Fue miembro por 4 años del grupo consultivo de líderes afrodescendientes de UNICEF. Eso ya nos dice de quién nos va a hablar el día de hoy. Es coordinadora y organizadora de foros internacionales de gran importancia en materia de afrodescendientes y de juventud. Fue consultora para la Oficina Regional del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Actuado como conferencista y seminarista para organizaciones de organismos internacionales como UNICEF, UNPA y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, y también ha facilitado cursos de liderazgo promovidos por la OEA y el OIJ. Consultora y asesora internacional desde 2009 y además galardonada con el premio Luisa Mahim en São Paulo, Brasil, en Juventud y Liderazgo Internacional. Es gestora cultural y comunicadora social y productora en medios. Es considerada una de las 100 personas más influyentes menores de 40 años en la calidad de política y gobernabilidad del 2018, en el marco del Decenio Internacional de los Pueblos Afrodescendientes. En el 2018 fue seleccionada por Apolitical entre los 100 futuros líderes más jóvenes e influyentes del mundo, y a nivel gubernamental, en colaboración del Banco Mundial, realizó la presentación del informe Afrodescendientes en América Latina, hacia un marco de inclusión en el 2019. Ha sido seleccionada como experta gubernamental por el Grupo Protocolo de San Salvador en Estados Unidos. Quiero agradecer su presencia, así que muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, Urena. Bienvenida y el tiempo es tuyo. Muchísimas gracias. Antes que nada, agradezco la invitación que me han realizado, que me han dado, de verdad. Para mí es todo un honor. Como dije anteriormente, no soy historiadora. Pero para mí, de verdad, es un honor el poder compartir parte de lo que ha sido el proceso en todas las dinámicas que se han dado para poder lograr lo que conocemos como el movimiento social afrodescendiente. Este movimiento para mí es muy importante. Si bien es cierto, yo en este momento soy directora de la Senadap. La Senadap es una secretaría nacional, la Secretaría Nacional para el Desarrollo Afropanameño, y es una instancia gubernamental. Yo soy hija del proceso de grandes líderes y lideresas que trabajaron para poder garantizar que estos espacios, los cuales ocupan en este momento, se hayan creado. La verdad, también siempre cuando inicio mis intervenciones, hago un reconocimiento a esa importante ancestralidad de hombres y mujeres que dieron todo en la región para poder cerrar de alguna manera estas brechas, pero también que han pavimentado este camino tan importante, el cual recorremos muchos líderes y lideresas en la región, tanto latinoamericana como en la caribeña, y ahora sabemos, en Norteamérica también sabemos que el movimiento de alguna manera se ha ido redimensionando y despertando en búsqueda de esa justicia social. Entonces yo quisiera empezar mi intervención, también soy un poquito espiritual, así que siempre que inicio doy gracias a Dios por estos espacios también. Entonces, bueno, yo inicio compartiendo lo siguiente, o sea, el afrodescendiente desde su llegada a este continente ha estado decidido a lograr su libertad y un espacio digno y justo en las distintas sociedades. Desde las diferentes manifestaciones del cimarronaje, los movimientos abolicionistas y posterior a ella la gran influencia del movimiento panafricanista, promovido por figuras tan importantes como Marcus Garvey y otros, que marcaron un antes y un después en la forma en que el afrodescendiente se veía a sí mismo en el continente americano. Posterior a ello, países de todo el continente generaron sus diversas dinámicas organizativas y se alzaron nuevos liderazgos tanto de hombres como de mujeres. El movimiento civil de los Estados Unidos inspiró mucho de los movimientos que se estaban generando en otras partes de la región. En 1979 se realiza el primer Congreso de Cultura Negra de las Américas, organizado y liderado por Manuel Zapata Olivella, colombiano, y contó con la participación de líderes tanto de Brasil como de Panamá y de otros países. Entre los líderes brasileños que podemos destacar se encuentra el señor Abdías Nascimento, y por Panamá el señor Gerardo Maloni, y otra gran figura que ya no está con nosotros, pero que es un papel importantísimo en lo que fue
esa reivindicación de lo que era la identidad del afrodescendiente, principalmente en Panamá, el señor Armando Fortuny. En 1980 se realiza el segundo Congreso de Cultura Negra de las Américas. Este se realizó en marzo de 1980 y Panamá fue la sede de este evento histórico en el proceso de desarrollo del movimiento negro a nivel del continente. Este evento contó con la participación de más de 400 delegados de países como Colombia, Brasil, Estados Unidos, Ecuador, Perú, Venezuela, Bolivia, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belice, Cuba, Puerto Rico, Surinam, Trinidad y Tobago, Martinica, Jamaica, República Dominicana, conjuntamente con delegados panameños y representantes de países africanos, europeos, así como organismos internacionales. Se reunieron en la Universidad de Panamá en ese momento para analizar la cuestión sobre la identidad del hombre negro en ese momento en las Américas. Este congreso también contó con el conocimiento y experiencia de los más destacados pensadores e investigadores, artistas y escritores de la región y del país. Personas como Manuel Zapata Olivella, que mencioné antes, Abdía Nacimiento, Robert Hill, Robert Allen, Armando Estralgo, Nicomedes Santa Cruz, de Perú, Nelson Estupiñán, Oscar Chalá, Res Netflor, Edward Camus, Bradway, Jane Casimir, Rubén Silly, Eulalia Bernard, Martin Wright, Queens Duncan de Costa Rica, Jack Roman, Armando Crisanto, Meléndez, Roy Simon Bryce, Carlos Russell, Alberto Smith Fernández, Melba Gooding, Armando Fortuna estuve en ese momento, perdón, George Westerman, Walter Chandler, Aminta Núñez, Juanita Mitil, entre otros líderes del país que participaron en este importante evento. Este congreso fue organizado por la Dirección de Patrimonio Histórico bajo la coordinación de la doctora Reina Torres de Araúz, que en nuestro país es una figura muy importante, conjuntamente con el Centro de Estudios Afro-Panameños, CDA, coordinado por el profesor Gerardo Maloni. Luego de este evento tan importante, se realizó el tercer evento. Ese tercer congreso se realizó en Brasil en el año 1983. Él fue liderado por el señor Díaz Nacimiento, que era parte del movimiento afro-brasileño y también con colaboración del movimiento afro-brasileño. De allí se creó la directiva, donde formaron parte actores como el señor Gerardo Maloni de Panamá, Manuel Zapata de Colombia y Díaz Nacimiento de Brasil. La situación política de la región dificultó la realización de los siguientes encuentros, los cuales estaban intimados a realizarse en Granada y posteriormente en Jamaica. Hasta 1992, en Santo Domingo, se realizó la primera reunión continental, pero esta reunión continental es importante destacar que fue de mujeres. Si bien es cierto, vemos que en las actividades que se habían realizado anteriormente, o todo este espacio de articulación a nivel internacional, incluyendo líderes de América Latina, el Caribe y Estados Unidos, habían sido liderados por hombres. De alguna manera el movimiento retoma otro aire, brindando o abriendo el espacio a mujeres, o las mujeres abriéndose su espacio, ¿no? Esta fecha es muy importante, ya que en 1992 en Santo Domingo se realizó esta primera reunión continental de mujeres afrodescendientes y en esa reunión se crea la Red de Mujeres Afro-Latinoamericanas, Afro-Caribeñas y de la Diáspora. En ese mismo mes, en julio de 1992, se declara también el 25 de julio como el Día Internacional de la Mujer Afro-Latinoamericana, Afro-Caribeña y de la Diáspora, lo cual es muy importante porque se declara un día, una de las fechas más importantes en materia del movimiento afro-latinoamericano. Aparte de esto, en 1995, 3 años después, se celebra la cuarta conferencia sobre la mujer de Beijing. Y las mujeres afrodescendientes diseñaron una estrategia basada en los 12 puntos de la plataforma de Beijing, con el objetivo de cerrar las brechas de pobreza entre género, pero también para posicionar la situación de los afrodescendientes en la región. Las mujeres también jugaron un papel importante para posicionar la temática en la agenda de los organismos internacionales e incorporaron el enfoque de género en la materia étnico-racial. Mujeres como Sergia Galván, Epsi Campbell, quien ahora es la vicepresidenta de Costa Rica, Cecilia Moreno, de Panamá, Ana Irma Rivera, de Puerto Rico, Oshi Curiel, Dorotea Wilson, quien lideró posteriormente, y otras mujeres fueron fundamentales en la labor que se realizó
desde la constitución de la red hacia Durban y posterior a ello. En 1995, en Belice, se crea la Organización Negra Centroamericana, mejor conocida como la ONECA. La misma asume el papel de revitalizar la dinámica de participación conjunta que se había iniciado en los años 70 entre Colombia, Panamá, Brasil y otros países, y logra promover la participación de liderazgo de mujeres, jóvenes y hombres, tanto de la región centroamericana como de la diáspora en los Estados Unidos. No podemos dejar por fuera las articulaciones, otras articulaciones importantes, como lo fue Afroamérica 21, que contaba con el respaldo de entidades como el Banco Interamericano y donde participaron importantes líderes de la región. Este recorrido en los años 90 nos lleva a uno de los momentos más importantes. Este momento más importante en el movimiento negro afro-latinoamericano está vinculado a la preparación hacia Durban. Uno de los momentos más importantes de esa preparación hacia Durban se da en Santiago de Chile. En Santiago de Chile se permitió que el movimiento afro-latinoamericano redefiniera su ruta y la participación de otros países de la región, como lo fueron Brasil. Brasil, que ya había jugado un papel fundamental en lo que era la reconstrucción y la salvaguarda de la cultura y la tradición africana en el continente, y también había realizado una labor ideológica histórica por la reivindicación de la negritud en este país. Este trabajo permitió que figuras como Suelí Carneiro y otros importantes líderes de ese país, pero también sumado a otro liderazgo de la región, fueran fundamental para que en ese mismo momento, el movimiento, principalmente de América Latina, decidiera que afrodescendientes, este término, sería la nueva bandera que podría llevar a la población negra o descendiente africano en las Américas a poder lograr una verdadera reivindicación e inclusión y hasta quizás reparación de este diverso e importante pueblo en la región americana, en el continente americano. En el 2001 se realizó la conferencia de Durban, con resultados que quedaron eclipsados de alguna manera por los acontecimientos del 9/11, ya que la conferencia finalizó en el marco de este lamentable acontecimiento. Obviamente esto fue en África, sin embargo en los Estados Unidos, en el momento que finalizaba la conferencia y que las personas regresaban a sus países con mucha esperanza de tener una transformación real a nivel mundial, se encontraron con un escenario donde la seguridad iba a cambiar de una manera las reglas del juego y iban a acentuar o enfatizar algunos fenómenos que se dan, como el fenómeno del perfilamiento racial, tema de racismo. Muchos temas fueron reabriéndose, muchas heridas se fueron reabriendo de alguna manera en el continente y también impactó al mundo. En este mismo año, en Honduras, se realizó una reunión continental de líderes donde se generaría una alianza continental que liderarían, entre otros actores, figuras como Celeo Álvarez, quien era presidente de ONECA, la Organización Negra Centroamericana que mencioné antes, Romero Rodríguez, presidente del Mundo Afro de Uruguay, Epsi Campbell, quien representaba a la red de mujeres afro-latinoamericanas, afrocaribeñas y de la diáspora. También esta alianza contaba con la participación de importantes líderes brasileños, líderes de países de Perú, Ecuador, Panamá, bueno, de todo el continente. Durban fue fundamental ya que ayudó a consolidar esta importante alianza. En el 2007 entre el 2007 y el 2009 se da algo que yo voy a titular como el renacimiento de los liderazgos jóvenes afros. Este momento, entre el 2007 y el 2009, de alguna manera, es como el resultado de la búsqueda de espacios de participación y de incidencias de jóvenes, tanto hombres como mujeres, líderes en la región. Es interesante que en el 2007, mencioné que en el 2007 se genera en Antigua Guatemala una de las primeras redes o la primera red realmente de jóvenes indígenas y afrodescendientes de la región. Esta red se conoce como Regina y participa y trabaja en alianza con la OIJ y logró hacer una importante incidencia en espacios como el CEGIP,
en otros espacios también, y logró articular no solamente jóvenes del continente, sino jóvenes del continente americano con el continente europeo y finalmente articulaciones con jóvenes del África. Aparte de esto, se creó lo que era el Círculo de Jóvenes Afrodescendientes de las Américas. Este círculo solamente contaba con la participación de jóvenes afrodescendientes. Este espacio de participación fue interesante porque la mayoría de los jóvenes que pertenecían a estos espacios, participaban de estos espacios, eran jóvenes afrodescendientes profesionales. Jóvenes afrodescendientes profesionales que de alguna manera ayudaron a posicionar y a visibilizar la realidad, no solamente de la población afrodescendiente, sino también la interseccionalidad que sufren o experimentan jóvenes afrodescendientes en la región e indígenas. Me gustaría destacar aquí a jóvenes importantes que jugaron un papel, fueron muchos, no puedo mencionar a todos los líderes y lideresas, y la idea de hacer esto no es tratar de glorificar a figuras puntuales, sino tratar de hacer este recorrido que ha realizado el movimiento afro-latinoamericano principalmente desde los años 70. Yo quiero destacar algunos liderazgos jóvenes de la región, hay muchísimos, pero quiero destacar estas personas porque siguen trabajando y pertenecen y participando en el proceso. Uno de ellos, Roberto Rojas, quien ahora labora en la OEA, otra es Thais Imbue, quien tiene un trabajo muy importante en Brasil y sigue siendo un referente en esa memoria importante de la labor que realizaron los jóvenes en la región. Y aparte de eso, también tenemos a Angry Cruchan, a Debbie Soñoqui, Angry Cruchan de Costa Rica, que fue una de las coordinadoras de la Cumbre Mundial de Jóvenes que se realizó en Costa Rica, a Debbie Soñoqui de Brasil, y bueno, hay otros jóvenes que quizás no participaron de estas articulaciones, pero que se vieron de alguna manera inspirados y motivados y han realizado una labor importante a nivel de América, no solamente de América Latina, sino de América. Ejemplo de esto es Paulo Rogerio y otros actores fundamentales que realmente me enorgullece mencionar y destacar en la labor tan importante que han realizado. Los jóvenes también tuvieron la oportunidad de participar de las revisiones periódicas de Durban que se realizaron tanto en el año 2008 como en el año 2011, lo que permitió que ellos pudieran afianzar su experiencia y su liderazgo. Fuera de esto, volviendo nuevamente al movimiento en general, se dan momentos importantes. Uno de esos momentos importantes es en el 2001, cuando se proclamó el Año Internacional de los Afrodescendientes. En ese año se da la Cumbre Mundial en La Ceiba, Honduras, y la Cumbre Mundial de Jóvenes Afrodescendientes en San José, Costa Rica. Ese mismo año. Voy a destacar aspectos importantes de la Cumbre de La Ceiba, porque de la Cumbre de La Ceiba realmente los jóvenes de alguna manera hacen sus propias reivindicaciones, pero reafirman la importancia y el interés que había planteado la Cumbre Mundial realizada en La Ceiba. En esta Cumbre Mundial realizada en La Ceiba, podemos destacar que se genera la plataforma Cumbre Mundial de los Afrodescendientes y se genera como un instrumento para orientar y dirigir la agenda que buscaba puntualmente lo que se reconoce ahora como lo que es los pilares del decenio internacional de los afrodescendientes. ¿Qué buscaba la plataforma? Buscaba el reconocimiento, la justicia y el desarrollo. Entonces, una de las metas importantes que tiene este movimiento, entre las metas más importantes que tiene el movimiento, quiero destacar la siguiente. Uno, la creación del decenio internacional de los afrodescendientes. Dos, la creación del Fondo Permanente para el Desarrollo de los Afrodescendientes. 3. La creación del Foro Permanente para los Afrodescendientes y también posteriormente en Brasil, en una reunión especial que se realizó, se agregó un cuarto punto que era la creación de un observatorio especial para el desarrollo de los afrodescendientes. En el 2012 se realizó en Panamá la precumbre mundial de los afrodescendientes. En ese momento la secretaría que yo dirijo estaba liderada por el señor Ricardo Wicks, secretario en ese momento, y el movimiento social afro-panameño estaba muy orgulloso y trabajó de forma muy coordinada para poder lograr la celebración de esta precumbre que buscaba preparar a la sociedad civil de cara a la cumbre mundial que se había estipulado o se había contemplado realizarse teóricamente o en África o en Europa, pero lamentablemente no se pudo realizar. En esta precumbre que se realizó en Panamá, se reafirmaron las peticiones realizadas en La Ceiba, Honduras,
y se definió una línea de acción estratégica con mira a la participación de la población afrodescendiente del mundo en el tercer Congreso Internacional de África Occidente realizado en Kenia, el tercer Encuentro Internacional de Mujeres Afro realizado en Senegal, la Conferencia de Población y Desarrollo Humano de Cairo 2014 y la Cumbre de las Américas 2015, que se realizó en Panamá. En el 2014 es importante mencionar que en esta importante conferencia de población y desarrollo que se realizó, las mujeres y los jóvenes lograron incidir de tal manera que se pudo posicionar un apartado para la población afrodescendiente. El Consenso de Montevideo en Uruguay es el único documento en este momento que recoge, fuera de Durban y de los otros instrumentos contra la discriminación racial, que recoge con mucha claridad las aspiraciones de las poblaciones afrodescendientes vinculadas a todo ese proceso, esa movilización que se da antes de la cumbre, durante el año internacional y, por supuesto, este trabajo, de alguna manera, y esta incidencia ayuda, y no quiero decir, o sea, hay figuras muy importantes, tengo que mencionar, Colombia jugó un papel fundamental, todos los líderes de la región jugaron un papel fundamental para lograr las aspiraciones que se estaban contenidas en esta declaración de la Ceiba y que de alguna manera se vieron plasmadas en el consenso, que fue de alguna manera empujado por mujeres principalmente y los jóvenes que estaban muy posicionados en la región en ese momento, y obviamente el trabajo que estaban haciendo organizaciones como NECA, organizaciones como Mundo Afro, habían organizaciones de jóvenes también importantes como Macungo, Achanti, en el sur, de alguna manera influyeron. Colombia, a través de la representación y el liderazgo que jugó una persona como Pastor Murillo, fueron fundamental también para poder lograr alcanzar esta meta tan deseada de tener la declaración de un decenio internacional de los afrodescendientes, el cual fue declarado en el 2014. En el 2014 y que empezaría a regir desde el 2015 al 2024. Yo quiero también enfatizar otros puntos que considero que son importantes. Como dije, el tema del consenso Montevideo es fundamental. Son documentos que cuando queremos entender realmente las aspiraciones del movimiento social afro-latinoamericano, tenemos que ir a esos documentos que de alguna manera, desde cuando uno lee Durban, la declaración y el programa y plan de acción de Durban, uno entiende realmente la incidencia que tuvieron los afrodescendientes, principalmente de América Latina y del mundo, sí, pero América Latina jugó un papel fundamental. En lo que fue el decenio internacional de los afrodescendientes, América Latina es clave para lograr tener este decenio que estamos celebrando en este momento y lograr posicionar la temática afrodescendiente más allá del continente, más allá del continente. Quiero también compartir otros puntos importantes que no quiero que se me escapen, que anoté por acá. Bueno, es importante destacar que después de ese importante logro del decenio, el movimiento sufre, yo puedo decir que un redimensionamiento, porque ciertas figuras claves fueron tomando otra posición en espacios gubernamentales, otras figuras también fueron posicionándose en organismos internacionales. Yo quiero destacar también la labor importante para lograr la inserción de los afrodescendientes en el documento de Montevideo. Fue fundamental el trabajo que hizo la sociedad civil, sí, pero no se hubiera podido lograr sin la labor y el compromiso de actores que estaban realmente haciendo un trabajo muy importante dentro de Naciones Unidas. Entre ellos quiero destacar a Harold Robinson, que estaba trabajando en Brasil. Tenemos también a Marcela Suazo, que no es afrodescendiente, pero que ayudó muchísimo al movimiento afrodescendiente. También tenemos a otras figuras que fueron fundamentales en toda la labor que se logró. Yo quisiera hablar un poquito de lo que ha ocurrido, porque hay personas que dicen, bueno, el movimiento, ¿qué pasó con el movimiento? El movimiento tenía una energía y una estamina antes de la declaración del decenio, y luego cuando se da la declaración del decenio, muchos líderes entendieron, incluyéndome a mí,
que la labor nuestra era regresar a nuestros países y tratar de sensibilizar a la población y empoderar a la población sobre el papel que tenía que jugar frente a este compromiso que habían asumido los estados y que había de alguna manera declarado Naciones Unidas. Es importante también destacar que la OEA hace eco del decenio y también lo declara y establece su plan de acción frente al mismo, con recomendaciones puntuales para que los países puedan cerrar estas brechas históricas que han tenido con la población afrodescendiente y que muchas personas consideran que un decenio permitiría el poder posicionar la temática y poder de alguna manera lograr esas conquistas que se habían planteado desde hace muchas décadas por el movimiento social afrodescendiente en América Latina. Ahora mismo, en este momento, hay diferentes dinámicas, siguen con mucha fuerza. Yo quiero resaltar el trabajo de dos de las organizaciones, dos de las articulaciones que mencioné anteriormente. Una de ellas es la ONECA, la Organización Negra Centroamericana. La Organización Negra Centroamericana, en mi opinión, muy imparcial, es fundamental por el trabajo que ha realizado tanto en Centroamérica como con la diáspora en los Estados Unidos. Pero la labor que ha realizado ONECA ha ayudado a posicionar diversas temáticas a nivel de la región, pero también ha inspirado a otros liderazgos. En Colombia, aunque no son parte de Centroamérica, en Sudamérica, la ONECA realmente ha hecho una labor muy importante y en los últimos encuentros de jóvenes ha incorporado actores de otras regiones para poder compartir buenas prácticas y experiencias, por lo menos en los encuentros de jóvenes y en los encuentros de mujeres. La ONECA también tiene ha tenido 24 asambleas generales de forma continua y de alguna manera representa ese fuego, esa energía en la región latinoamericana que no se detiene. Las mujeres de la red afro-latinoamericana, afrocaribeña y de la diáspora también son fundamentales. El trabajo que ha hecho la red, el posicionamiento que ha tenido con los organismos internacionales es muy importante. En la actualidad hay otras dinámicas, se han hecho reuniones de cara, se hizo una reunión en Costa Rica. Costa Rica ha asumido un liderazgo bastante importante en la región con el tema del decenio. Se realizó una reunión previa a México y también a Nairobi, donde los países pudieron, los representantes afrodescendientes pudieron participar y posicionar estas demandas para poder de alguna manera acelerar la ruta o la velocidad que está teniendo los compromisos de los estados frente al decenio internacional de los afrodescendientes. También es importante mencionar otras dinámicas interesantes que se han generado, pero antes de hablar un poquito de la Río Afro, quiero hablar de el papel que jugó Brasil. Brasil jugó un papel fundamental. Países como Brasil, Colombia, no porque soy panameña, quiero mencionar a Panamá. Panamá han jugado también un papel importante a nivel de la región. Uruguay, Perú, o sea, hay muchos países que han jugado un papel importante, pero quiero destacar que en ese periodo que estuvimos después de Durban hasta la declaración del decenio y antes del cambio de gobierno que se dio en Brasil, Brasil fue un país que lideró, creó la primera Secretaría de Igualdad Racial, que fue la CEPIR, y esa CEPIR inspiró a muchos países de la región. Aparte de esto, fueron los primeros países en formular, fue uno de los primeros países en América Latina en formular políticas o acciones afirmativas para poder cerrar las brechas de desigualdad en el país en favor de la población afrodescendiente. Y también fue importante la labor que realizó y la inspiración que ha generado en todos los países después de la ronda censal, ya que Brasil es uno de los países con mayor población afrodescendiente, no solamente en América, sino que es el segundo después de Nigeria en el mundo. Entonces, es interesante ver esta dinámica que se han generado en América Latina, el papel que han jugado las mujeres, el papel que han jugado los jóvenes, esta alianza estratégica que se han hecho con los organismos internacionales, tanto con Naciones Unidas como con
la OEA y también las entidades financieras como lo son el Banco Interamericano y el Banco Mundial también ha sido importante para poder fortalecer esa labor constante que ha realizado el movimiento afro-latinoamericano en esta lucha para combatir la desigualdad y el racismo. Yo quisiera, después de haber dicho eso, resaltar y felicitar también a la OEA por ese trabajo que ha estado realizando para poder fortalecer las institucionalidades en América Latina. Nosotros, por parte de la Secretaría, pertenecemos a la RIAFRO, donde participan países como Brasil, México, Costa Rica, Uruguay. En esta red participa Harvard, el Banco Interamericano y la OEA en el apoyo a la Secretaría Técnica. Es una labor muy importante la que se realiza para poder fortalecer las institucionalidades en América Latina, que son fundamentales para poder generar estas políticas públicas, para poder materializar todas estas aspiraciones que fueron producto de diferentes intelectuales en América Latina. Yo creo que en la medida de que el movimiento, que es muy importante, y me atrevo a decir, y tengo que decir que es lo más importante en estos procesos de transformación, es fundamental que las institucionalidades de la región también sean fortalecidas. Y bueno, y en ese espíritu celebro también el trabajo que han venido realizando todos los países, los nuevos jóvenes de la región que están haciendo un trabajo impresionante, que están muy conectados con lo que es la comunicación y que hay hombres y mujeres de la región latinoamericana, jóvenes de los cuales yo tengo que quitarme el sombrero y felicitarlos por su gran labor. Está en varios países, no voy a empezar a decir nombre, Panamá tiene una labor muy bonita, tengo que meter mi gol ahí con Stephanie y Leonel, Mavis, que tiene una labor histórica, también tenemos a jóvenes de República Dominicana como Carmen, tenemos a jóvenes en todo el continente, en Brasil. Me impresiona la forma como los brasileños trabajan y han trabajado desde el movimiento siempre, desde todas las plataformas, desde todos los espacios, y se han decidido a poder fortalecer el movimiento desde la intelectualidad, desde lo académico, y yo felicito, bueno, a todos los países por esa gran labor que han realizado. Yo sé que me quedo corta y no mencioné todos los nombres de los líderes y lideresas de la región latinoamericana, pero yo espero que el recorrido que haya hecho sobre lo que se ha generado desde los años 70 hasta la fecha sea justo. Todos los países han tenido diversas dinámicas, unas más intensas que otras, otras más académicas que otras, pero todos los países de la región latinoamericana incluso países del Caribe han sido fundamentales para poder lograr lo que tenemos hoy en este momento, y que de alguna manera, con todo lo que está ocurriendo en el mundo a partir del COVID, y lo que está ocurriendo en las movilizaciones que se están dando a nivel mundial contra el racismo, convocan a la población latinoamericana a repensar y redefinir y entender la importancia de aprovechar este decenio tan soñado y tan deseado para poder posicionar y lograr cerrar esas importantes brechas que existen en la región latinoamericana, donde la desigualdad, lamentablemente, en muchos de nuestros países tiene etnia, y tiene etnia y tiene color. Así que bueno, con eso espero haber cumplido con ese recorrido, y estoy abierta, quiero acotar en otras cosas, y estoy abierta a preguntas. Y muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias por tus palabras, son bien interesantes para mostrarnos otra realidad de América, ¿verdad? Una realidad que es menos palpable en Guatemala. Entonces, abrimos el espacio para charlar con Urena para que nos platiquen, para que le presenten sus inquietudes. Solo les quisiéramos pedir un favor. Pueden hacerlas de dos maneras, o por el chat o de manera directamente activan su cámara y su micrófono, pero si es de esa manera, les pediríamos que fueran breves, ¿sí? Entonces, no sé si alguien tiene alguna consulta. Y yo quisiera empezar Ok. con con lo último que mencionaste. ¿Cuáles crees tú que han sido como las mayores luchas que las mujeres afro han tenido por las que han tenido que luchar en el caso de Panamá y América? Porque las mujeres mayas tienen unas luchas, las mujeres indígenas en América tienen otras, pero hay puntos en común, pero sí hay puntos distintos. Entonces, si nos pudieras, a mí me interesa conocer eso, si nos pudieras apoyar. Gracias.
Oh, perfecto. Bueno, es interesante. Yo quiero compartir esta evolución. Yo por lo menos vengo como dije, yo soy hija del proceso. He aprendido de líderes, tanto hombres, líderes y lideresas. Pero a mí mi espacio, el espacio internacional, se me abre la participación del feminismo afro, de la mano de la licenciada Cecilia Moreno. Ella me brindó la oportunidad de participar y de entender realmente cómo por qué el feminismo negro es importante. Y yo recuerdo, y quiero contar esta anécdota bien interesante, de Ecuador en el 2007, si no me equivoco. En el 2007 en Ecuador, en la conferencia de la mujer, siempre en estas conferencias es importante la participación de la sociedad civil. Y el feminismo en América Latina es un feminismo eh, muy bien liderado, muy bien trabajado. Los aportes que han hecho las mujeres, principalmente del sur, realmente digno de admirar. Pero el movimiento feminista realmente no estaba teniendo esta mirada diferenciada hacia la población, hacia la mujer indígena, la mujer afro. En ese momento las mujeres estaban demandando que se abrieran espacios o que en la declaración de la sociedad civil se reflejara esa, esa triple o múltiple discriminación que experimenta la mujer, pero principalmente las mujeres indígenas y afrodescendientes, que son realmente las mujeres más pobres de la región. Y él fue interesante, para mí es muy interesante haber visto cómo ese debate interno va tomando fuerza y va evolucionando hasta llegar a un 2014, donde efectivamente las mujeres indígenas y las mujeres afrodescendientes logran insertar las temáticas en lo que es el consenso de Montevideo. Y es producto de un diálogo muy profundo. Y cuando las mujeres indígenas y las mujeres afro vieron que realmente sintieron de alguna manera que no había un espacio claro en estos colectivos, eso ayudó a fortalecer aún más los liderazgos de estas mujeres, tanto las indígenas como las afro, y se van dando dinámicas en sus propios procesos que ayudaron a fortalecer liderazgos jóvenes. Ahora bien, las demandas son las mismas, pero efectivamente afectan aún más a la mujer indígena y a la mujer afro. En el caso por lo menos de Panamá, nosotros trabajando con el Banco Interamericano, con el cual tenemos una cooperación técnica, ya lo compartí en varios espacios, logramos levantar una información. No estábamos buscando realmente brechas de género, estábamos buscando brechas en general. Pero las brechas que resaltaron fueron las brechas de la mujer, de género, brechas que indicaban que la mujer afrodescendiente, por ejemplo en Panamá, yo sé que es muy parecido en otros países de América Latina, son las personas más preparadas. Sin embargo, el salario cuando llegan a las posiciones de toma de decisiones no es igual. Y el desempleo es más, hay mayor desempleo en esta población. Entonces, si hay mayor desempleo en la población de mujeres afrodescendientes, que son las más preparadas, eso significa que el país se está perdiendo de este capital humano que puede aportar al crecimiento y al desarrollo del país. Y yo creo que pasa lo mismo en otros países. Entonces, definitivamente la mujer afrodescendiente enfrenta, lamentablemente, esta múltiple discriminación, y la mujer indígena también, tengo que decir, no puedo hablar de la mujer afro sin mencionar a la mujer indígena, experimentan esta triple discriminación que es difícil y que el impacto que tiene la discriminación en la mujer afrodescendiente, la mujer indígena, la afecta física, emocional y me atrevo a decir hasta que espiritualmente. Entonces, definitivamente las demandas son similares, pero definitivamente la mujer afrodescendiente enfrenta fenómenos, eh, fenómenos muy críticos que vale la pena analizar y explorar. ¿Por qué la mujer afrodescendiente sigue siendo excluida de algunos espacios importantes en nuestras sociedades? En algunos países, no hay ningún país de la región que supere, de América Latina, que supere el 10% en mujeres afro en espacio de toma de decisión. Y la mujer afrodescendiente está bien preparada para ocupar espacios. Entonces, la región tiene que revisar qué medidas puede tomar para poder garantizar la inclusión plena
no solamente la mujer afrodescendiente, sino de los hombres indígenas, mujeres indígenas, de estas dos poblaciones, indígenas y afrodescendientes, en nuestra región que es rica en su diversidad. No sé si respondí a la pregunta. Muchísimas gracias, perfecto. Vamos a abrir entonces el espacio para las personas que quieran preguntar. Vamos a ver. Entonces, ¿lo pueden hacer vía chat o vía texto? Tengo una pregunta, Julio. Sí, sí, Salvador, te escuchamos. Muchas gracias, Urena. Esta pregunta está relacionada justamente con personas como tú que han logrado posicionarse en cargos importantes en sus países, ¿verdad? En el caso de Epsi Campbell, yo hace poco me suscribí a la presidencia de Costa Rica vía Twitter porque me pareció muy interesante la forma en que ellos están trabajando el tema de la pandemia. Y el papel de Epsi Campbell es extraordinario realmente, pero además de eso me llamó la atención en los tweets que en muchas ocasiones había un discurso racista contra ella de muchos compatriotas costarricenses que no valoraban sus logros académicos, ni mucho menos, sino que simplemente se fijaban en el tema de su ascendencia afrodescendiente. ¿Qué opinión te merece esto? Bueno, yo lo que puedo decir, antes que nada, yo conozco a la vicepresidenta de Costa Rica, y esto lo digo a título personal, no como la directora de Senada. A título personal conozco a Epsi. Epsi entró al movimiento, creo que creo que a la edad que yo entré, que fueron como, yo nací en el movimiento, pero me decido dedicar mi vida entre los 23, a esa edad. Yo creo que un joven cuando se involucra en temas de esta envergadura, uno puede ver el nivel de seriedad que tiene la persona. Entonces, Epsi es una persona que ha hecho un trabajo importante, no solamente en Costa Rica, sobre el tema del posicionamiento y liderazgo de la mujer afro, sino también a nivel de la región y ahora que es vicepresidenta también en el mundo, ¿no? El tener a una vicepresidenta afrodescendiente inspira a la mujer. Entonces, ¿por qué una población, y no, eso no pasa solamente en Costa Rica, cuando alguien señala en Panamá algo sobre racismo o escribe un artículo sobre racismo, si ustedes van al área, la parte de comentarios, ustedes van a ver personas diciendo todas clases de improperios y a la misma vez también señalando que no existe racismo en el país. Entonces el tema del racismo es un tema muy complejo, es un tema lamentablemente ideológico, es un tema también que es estructural para que la población entienda que independientemente de que una mujer afro llegue a ser vicepresidenta o presidenta de la República y que la población tenga la libertad de expresarse, perdón, y de arrojar ese tipo de comentarios racistas sin ningún tipo de respeto, es bastante triste. Entonces yo siento que ese tipo de experiencia nos tienen que indicar que hay que hacer una labor de educación y hay que hacer una labor de sensibilización. El mundo está conmocionado, el mundo está, como quien dice, está revuelto por todo este debate y este debate que se ha generado en torno a si hay racismo o no hay racismo, en torno a si la brutalidad, si la brutalidad policial tiene influencias raciales o no tiene influencias raciales. O sea, esto es un tema que creo que es un tema que se ha debatido por décadas. Y el tema del racismo es un tema que lleva siglos. Entonces siento que no nos sorprende que una persona no respete los logros de una mujer afro. Y también yo creo que en esa pregunta que tú haces hay que analizar realmente a quién es más fácil de insultar. Si fuera un hombre vicepresidente afro, no sé si sufrirá los mismos improperios, pero creo que hay algún tipo de prejuicio hacia la mujer afro que de alguna manera permite o facilita este tipo de acciones por parte de la ciudadanía en general. Entonces creo que sí, efectivamente, condeno ese tipo de prácticas. Creo que a la mujer en general hay que celebrarla por su grandeza, por su aporte, por su dedicación. Y yo creo que Epsi Campbell ha hecho una labor muy importante para poder mover la agenda,
para poder cerrar estas brechas históricas que han existido en la región y también para inspirar a mujeres, como que siempre he dicho que de alguna manera he sido inspirada por personas como Epsi, que ha sido una lideresa muy importante, pero también como personas como jóvenes, como Diana Senior, que también es de Costa Rica, investigadora, historiadora, y también a personas como Shirley Campbell, que es la hermana de Epsi, que también hace una labor muy bonita, sensibilizando a la población sobre las injusticias sociales, las desigualdades, pero también haciendo una labor importante sobre la reivindicación de la autoidentificación como afrodescendientes en el continente. Muchas gracias, Urena. Muchísimas gracias, Bueno, Urena. Y tenemos una pregunta. Elisa, no sé si Elisa nos iba a hacer la pregunta. Bueno, si no, por favor, dale, te buenas escuchamos. noches. Yo tenía una pregunta. Sí. ¿Puedo preguntar? Disculpen. Sí, sí, claro, Buenas claro. noches. Sí, Por favor. buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Le habla Vanessa Marín y la verdad muchísimas gracias por el espacio. Está muy, muy interesante el tema. Mi pregunta Correcto. va dirigida hacia lo siguiente. Con respecto a lo que usted nos comentaba acerca del feminismo, a mí me causa un poquito de duda porque yo veo ahí como la vicepresidenta de Costa Rica, que ella ha tenido gran participación representando a esa mujer afrocaribeña, ¿verdad? Pero de igual manera me causa un poco de duda si también dentro del mismo círculo donde la mujer ha tenido participación para defender los derechos, para tener una inclusión a nivel político, social, en todos los espacios existe. Como el tema de racismo está como tan compenetrado, ¿se han dado casos o ha visto casos usted donde hay esos espacios de mujeres feministas que están defendiendo tal vez otros derechos, otros espacios, pero al mismo tiempo se continúa o ha visto casos de racismo de esas Sí. mismas mujeres hacia la mujer afrocaribeña? Esa es mi pregunta. Muchísimas gracias. Interesante pregunta. Bueno, es interesante. Yo creo que el tema, ese tema, por eso que yo contaba la experiencia de Ecuador, cómo el movimiento feminista en ese momento, ya el movimiento, como explicábamos, en el 1992, las mujeres afrodescendientes, afrolatinoamericanas y de la diáspora y afrocaribeñas entienden que ellas necesitan tener su espacio, que ellas necesitan tener su día. Se genera una red, se declara el 25 de julio como Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, Afrolatinoamericana, Afrocaribeña y de la diáspora. ¿Y por qué? La pregunta es ¿por qué? Si la mujer realmente se sintiera 100% representada en los espacios generales, no fuera quizás necesario abrir un espacio específico. O quizás sí, pero la labor de sensibilizar a los diferentes colectivos, no solamente al colectivo feminista, sino a los diferentes colectivos, de que las mujeres afrodescendientes, la mujer indígena, tienen voces, viven realidades distintas y que estas voces deben de ser escuchadas y que estas realidades distintas tienen que ser posicionadas sobre la mesa. El racismo está tan colocado o insertado en nuestro subconsciente que a veces en los colectivos, líderes y personas que promueven los derechos humanos no entienden cuando están de alguna manera realizando acciones o actos racistas. Entonces, yo creo que desde el 92 hasta el 2014, que explicaba que se da lo del consenso Montevideo, el movimiento social de mujeres afro-latinoamericanas avanza con fuerza buscando ese espacio, ese posicionamiento, esa voz que, como decía, o sea, mujeres importantes mujeres como Epsi fueron parte de ese proceso de construcción. Hubieron otras personas que ya mencioné y otras que no he mencionado porque no me da el tiempo, pero las mujeres abrieron ese espacio porque sentían que no estaban siendo visibilizadas en condiciones de igualdad. Obviamente que ha habido toda una evolución, la mujer afro es fundamental. Yo quiero también rescatar logros de mujeres afrodescendientes como la doctora Natalia Kanen, que es la
la directora ejecutiva del UNFPA a nivel mundial, es una afropanameña, Natalia Canen, un nombre muy importante para nosotros porque también eso es otro ejemplo de que la mujer afro puede abrirse paso en altas esferas de espacio de toma de decisiones, y también lo importante de esto es que también es secretaria adjunta. Entonces, este papel que va jugando la mujer y que estos espacios donde ella trata de abrirse paso, la mujer afro, de alguna manera, obviamente cuestan más. En Panamá hubo un estudio que decía que la mujer afro le cuesta hasta 10 veces más llegar a los espacios que ella aspiran. Imagínense. Y en esa búsqueda de llegar a esos espacios, tiene que enfrentar racismo, no solamente en el área del sector privado, quizás en el área gubernamental, sino también en los propios espacios colectivos. Y yo creo que el tema de racismo es un tema que tiene que ir, todavía le falta madurar muchísimo. Porque si una persona hace un abordaje que está de alguna manera motivado por racismo, hay personas que pueden tener este tipo de abordaje, pero que no saben que están siendo racistas. Porque la sociedad está acostumbrada a tratar a la mujer afro de tal manera, a la mujer indígena, que el racismo de alguna manera se ha naturalizado. Entonces, si la pregunta es si hay personas racistas en los colectivos que luchan por denuncia, sí, pero también hay personas de los colectivos nuestros que luchan por derechos humanos, pero que también son homófobos, xenófobos. ¿Me explico? O sea, que no es que todos los colectivos tienen esta dinámica donde hay personas que son líderes y lideresas que reivindican derechos humanos para ellos, pero que a la vez también en sus discursos desconocen o niegan derechos para otros colectivos. Entonces eso es normal y efectivamente, no voy a decir que todo, yo creo que el movimiento de mujeres es importante, ha hecho un papel fundamental, pero creo que esta dinámica que se generó en América Latina de que la mujer afrodescendiente tuvo que generar su propio espacio es la respuesta de algo. Así podría responderte. Muchísimas gracias, Urena, por esa respuesta tan maravillosa. Hay una pregunta de Marilyn Guevara. ¿Cuáles serían los desafíos del movimiento afrodescendiente en el contexto actual? ¿Y de qué forma podríamos articularnos como movimientos más allá de la institucionalidad? Excelente. Profunda. Sí, muy profunda la pregunta. Me gusta. Bueno, yo quiero aclarar, yo no me quiero meter en problemas. Pues, yo soy gobierno, eso es importante. Soy representante de una instancia gubernamental, pero esta instancia gubernamental de Senadab es una instancia, yo creo que me atrevo a decir que una de las más bonitas que tienen los gobiernos, porque es una instancia que me permite a mí me ordena tener comunicación constante con la sociedad civil, ¿sí? Entonces, yo realmente me tengo que poner mi sombrero de gobierno, pero en este momento voy a hablar desde el corazón de una joven mujer, ya soy una mujer adulta joven, que nace y que crece y se forma dentro de los procesos colectivos en América Latina y en mi país. Y yo realmente, si pudiera darle un consejo al movimiento, estando ya desde el otro lado, sería, hay que trabajar en unidad. Yo siempre comparto un proverbio africano que reza que las huellas de las personas que caminaron juntas nunca se borran. Entonces, es importante que el movimiento no solamente camine junto, sino que camine unido. Que los movimientos, cada país tiene una realidad distinta. Sabemos que hay situaciones que son internacionales y que afectan a los afrodescendientes en todos los países. Pero hay demandas que son puntuales para algunos países de forma más prioritaria. Sin embargo, hay muchos temas donde el movimiento en América Latina debe nuevamente reencontrarse, y lo está haciendo, yo entiendo que hay articulaciones que están trabajando en esta dirección, en unidad. Ese es el primer consejo que le voy a dar al movimiento, que pudiera darle al movimiento realmente, que trabaje en unidad, que trabaje en hermandad, que trabaje en sororidad, que trabaje con solidaridad. Otra cosa que yo creo que es importante, el movimiento debe ser autónomo. El movimiento debe tener la capacidad de tomar sus propias decisiones como lo ha hecho hasta la fecha. Ninguna de las conquistas que yo mencioné anteriormente fueron un obsequio de los gobiernos. Todas las conquistas fueron producto de las luchas, de las movilizaciones y de las articulaciones que se generaron en la región
latinoamericana, y yo sé que es lo mismo en Europa, en Estados Unidos, en Norteamérica, perdón, en Sudamérica, ocurre lo mismo. O sea, el movimiento social es el motor de esas transformaciones y seguirá siendo el motor. Yo recomiendo siempre el fortalecimiento de las institucionalidades porque esa institución es el interlocutor con los gobiernos. Pero el motor de las transformaciones ha sido, es y seguirá siendo realmente el movimiento social o los movimientos civiles. Entonces, es fundamental que podamos, o sea, yo por lo menos se pueda observar que el movimiento avanza de forma articulada y que se siga fortaleciendo. Se siga fortaleciendo a través de la profesionalización de sus cuadros. Es fundamental que tanto jóvenes, hombres y mujeres, personas adultas que tienen la experiencia, porque lo interesante del movimiento de la cultura afro es que nuestra cultura es muy oral. Es una cultura que la tradición oral es fundamental y es importante que los jóvenes líderes de este momento puedan reconectarse sin temor y sin duda con los líderes históricos para poder entender el porqué de las cosas, para poder entender cuánto se ha avanzado y realmente qué se puede mejorar para poder lograr de forma integral las aspiraciones de las diferentes organizaciones a nivel internacional, pero más allá, ojalá que pueda llegar el movimiento. Yo realmente dedico estos momentos también a personas como Celeo Álvarez, quien ya no está con nosotros, otros líderes que ya no están con nosotros, que trabajaron con nosotros, Marí, de Haití. O sea, hay personas que han perdido su vida, Carlos Minot, han perdido su vida, han dado absolutamente todo para que el movimiento avance en la dirección que lo ha hecho, yo creo que más allá también, y es fundamental que el movimiento pueda reencontrarse consigo mismo. Yo nuevamente felicito el trabajo importante que ha realizado ONECA y la red de mujeres latinoamericanas, afro-latinoamericanas, afrocaribeñas y de la diáspora, por su consistencia, por su determinación y por su compromiso. Entonces yo creo que el movimiento lo tiene todo. Solamente tiene que acordarse que no puede parar, tiene que seguir trabajando y avanzando con respeto, con asertividad y con compromiso. Esas serían recomendaciones mías para el movimiento. Muchísimas gracias. Y hay una pregunta de Elisa Mencos, no sé si la va a hacer ella. Sí, sí. Hace poco vi un video de una médico ginecóloga de Estados Unidos y ella mencionaba que... Menco, ¿me puedes subir un poquito? No te escucho muy bien, discúlpame. Hace poco vi un video de una médico ginecóloga que ella mencionaba que las mujeres afrodescendientes tenían estadísticas más altas, tanto de mortalidad, sobre todo a la hora del parto, pero también recibir menos servicios médicos, ¿verdad? Atención médica. Esto ¿han logrado detectar ustedes que sea esto generalizado o es en ciertos países? No sé si ustedes tienen ese tipo de información. Claro. Bueno, información sobre la situación de los afrodescendientes en la región la podemos encontrar en CEPAL. Ha hecho un trabajo importante recopilando información sobre los afrodescendientes. También se emitió un informe. El Banco Mundial presentó un informe, realizó un informe sobre la población afrodescendiente en las Américas. Esto es disponible de forma digital. Se lo voy a pasar a Edwin para que él pueda utilizarlo. Y cada país de la región tiene condiciones particulares. Por ejemplo, Panamá. Panamá es un país donde más del 80% de la población afro está en el área urbana, acorde a los estudios. Hay una población importante que vive en las costas, efectivamente, pero el compromiso, ahora mismo el gobierno nacional tiene un compromiso real de poder desarrollar los territorios. Este compromiso de desarrollar los territorios va definitivamente a transformar la realidad de los afrodescendientes, va a ayudar a transformar la realidad de los afrodescendientes, pero también es fundamental entender que cada país de América Latina, cada país de América Latina que tiene población afrodescendiente tiene condiciones particulares y la población que vive en las áreas urbanas tiene una condición
particular y muy diferente a la población que vive en el área rural. Entonces, algunos países tienen más, cada país es distinto. No puedo decir que es una situación general porque no lo es. En Panamá los afrodescendientes tienen acceso a servicios, pero hay que entonces evaluar la calidad de los servicios, y lo mismo pasaría en todos los países. Hay que evaluar si los servicios que están recibiendo los afrodescendientes sí llegan, pero hay que saber la calidad de los mismos. Entonces es algo profundo, pero te recomiendo que revises el informe del Banco Mundial, que presenta información importante sobre la población afrodescendiente en América Latina. Perfecto. Una de las acotaciones que hacía Elisa por escrito decía, hablando de la atención ginecológica, en Estados Unidos mencionaba que condenaba a los Estados Unidos porque las mujeres afrodescendientes tenían estadísticas de muerte por parto más altas que en otras razas. No sé si podrías ampliar esto, o si le miras un factor de componente étnico, como lo mencionaste de último. Yo no me atrevo a dar ese tipo de opinión porque es una opinión bastante científica y compleja. Sin embargo, yo puedo hablar desde el testimonio de mujeres afrodescendientes del movimiento. O sea, las mujeres afrodescendientes, por alguna razón, realmente hay muchas teorías. Puede ser, una de las teorías es que el estrés que la mujer afrodescendiente experimenta por la discriminación y la pobreza, de alguna manera, y la dieta también, genera que la mujer tenga cierta tendencia a desarrollar tumores, tiene problemas de preeclampsia, o sea, hay problemas relacionados con la presión arterial que también afectan mucho a las mujeres cuando están embarazadas. Entonces, esto no se lo puedo adjudicar científicamente a estos factores porque no lo puedo hacer. Sería una irresponsabilidad de mi parte. Sin embargo, efectivamente, la mujer afrodescendiente tiene una sobrerepresentación en la mortalidad materna, al igual que la mujer indígena. Y sí hay recomendaciones importantes que se han hecho desde el UFPA para poder, la OPS también ha trabajado una estrategia de políticas públicas para la población afro, donde se abordan cuáles son las condiciones a las cuales tienen propensión la población afro de adquirir y que los pone en situación de riesgo. Yo creo que, aunque no tiene nada que ver con la pregunta que me has hecho, está también vinculado a lo que está pasando con los afrodescendientes frente al COVID. Nosotros sabemos que en los Estados Unidos, precisamente, la población afrodescendiente tiene una representación importante entre las víctimas del COVID. Y esto se debe, entre otras cosas, a todo lo relacionado a las condiciones, a estas precondiciones que tenemos los afrodescendientes, como la diabetes, la hipertensión, temas cardíacos que están vinculados a temas de epigenética y también a temas del estilo de vida que ha tenido o que tiene que tener la población porque no cuenta con los recursos para poder llevar un estilo de vida más saludable. Entonces, es un tema bien profundo, Yo, como dije anteriormente, no me atrevo a hacer ningún tipo de aseveración o afirmación a nivel científico, pero sí puedo hablar de testimonios que han dado mujeres en la región. Personalmente, soy una persona que he enfrentado muchos temas de salud a nivel de salud sexual y a nivel reproductivo, principalmente. Y hay que ver, yo recuerdo incluso, voy a hablar de una cosa que nunca he hablado en ningún espacio, voy a abrirme un poquito aquí. Yo no he podido tener hijos y yo recuerdo que una especialista de Harvard, que tuvimos la oportunidad de consultar, ella me decía, yo le decía, en mi familia no hay nadie que tenga mi edad y que no tenga hijos, al menos que haya decidido voluntariamente no tener hijos. Y ella me preguntaba, ella me dijo, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas mujeres de tu familia tienen el nivel de educación que tú tienes? ¿Y cuántas mujeres de tu familia tienen un trabajo tan estresante como tú? Ahora, gracias a Dios, en mi familia hay varias mujeres muy preparadas, que admiro muchísimo, pero yo creo que ninguna tiene un trabajo tan estresante como el mío. Entonces, el estrés realmente juega un papel importante y la población afro, lamentablemente tengo que decir, vive bajo mucho estrés. El racismo,
el salir a la calle cada día pensando que alguien te va a acosar o que alguien te va a perseguir por el color de tu piel, porque tú vas a entrar a un lugar, que seas víctima de perfilamiento racial porque un seguridad, un policía piensa que eres peligrosa porque eres afro, porque tienes el cabello de determinada manera, es algo, aunque ustedes no me lo crean, estresante. Es algo estresante, es agotador. Entonces, definitivamente, la salud de la población afro no está impactada no solamente por el tema de la alimentación, como muchas personas señalan, no, es un tema que también está vinculado a el estado emocional que experimenta la población afro, lamentablemente, y que se ve agravada por esta tensión o este estrés que vive producto del racismo sistemático. Muy bien, muchas gracias. Gracias por esa respuesta y gracias por lo que nos compartes. Marilyn Guevara hacía una acotación, entendiendo que muchos estados en América Latina responden a una lógica colonialista y neoliberal, ¿verdad? Por supuesto. Y Alexander dice, buenas noches, yo soy un joven maya quiché de 23 años, quien les agradece el espacio que nos proveen para poder educarnos y saber un poco más de la cultura afro. Como bien dijo Julio, todos tenemos nuestra propia lucha con una meta en común, que es la descolonización y el vivir en armonía con nuestras abuelas y abuelos como lo han hecho, Así es. ¿verdad? Y muchas gracias también por el comentario, Alexander, te lo agradezco. No sé si alguien más quisiera platicar o quisiera hacer alguna pregunta. Vamos unos momentitos más. Tengo otra pregunta, Julito. Dale, Salvador, por favor. Muchas gracias. Urena, Sí, y quisiera saber si allá en Panamá se da este fenómeno que te voy a comentar sí. en el tema afro. En Guatemala hay, digamos, que matices. No se puede decir que hay una sola comunidad afro, porque básicamente hay dos, digamos, puede ser más, pero básicamente hay dos, digamos, grupos de origen afrodescendiente. Están Sí, los garífunas sí, y están los afrodescendientes anglo. sí, sí. Y son todos aquellos que ya sabemos, ¿no? Que tienen apellidos en inglés, digamos, ¿sí? Sí. Aquí, Eggleton y varios de ellos, ¿no? Hay ciertas diferenciaciones básicas entre los dos y, digamos, de alguna manera esto ha dificultado la unión, digamos. Pero no son graves las diferencias, sin embargo, existen. ¿Allá en Panamá también tienen ustedes esa situación o allá hay un solo bloque, digamos? No, no. Qué interesante pregunta. Panamá es uno de los países más diversos eh, en términos de población afrodescendiente de la región. La diversidad que existe en Panamá, yo quiero rescatar que hay líderes, conozco líderes, Eric, no me acuerdo el apellido de Eric, que es del gobierno, si no me equivoco, está en Guatemala, no recuerdo. Eric, no recuerdo el apellido de Eric, pero está Francisco González, quien es garífona y también participó del movimiento como joven. Y yo conozco muy bien la labor de Guatemala, estuve cuando se constituyó la Regina en Antigua, y sé esa diversidad que tiene Guatemala muy interesante con la población garífona, muy, muy bonito. Pero sí, Panamá también tiene una diversidad bastante importante. Les invito a que vean el trabajo de Diana Senior, que ella habla sobre la ciudadanía afro. Ella hizo un trabajo sobre la ciudadanía afro-costarricense, pero también su trabajo sobre la ciudadanía afro-centroamericana. Por lo menos, y habla de todos los países. Entonces, por lo menos en Panamá, Panamá tiene una población que es afrocolonial, como le conocemos nosotros, hablando de descolonización, afrocolonial, que llega en el tiempo de la colonia y que es una población bastante interesante porque es diversa. Entre la población afrocolonial se encuentra la población Congo, está la población de Bunde Buyerengue, de la cultura arenita que promueve el Bunde Buyerengue, están otros grupos que son de las provincias centrales, de Coclé, que también se tienen hacia la región de Azuero, están también en Chiriquí. Luego tenemos los afroantillanos, como bien hablas de los que hablan inglés, pero no solamente hablan inglés, porque por la construcción del ferrocarril y también la construcción del canal y por el tema de las bananeras en Panamá, llegaron personas de las Antillas francesas, de las Antillas inglesas, pero también de otros lugares que eran latinos, caribeños de habla española como República Dominicana, Cuba y otros lugares que llegan a Panamá durante esta época próspera y que se instalan en el país
y que suman a nuestra cultura esa gran diversidad. Entonces, fuera de eso, bueno, imagínate, teníamos aquí, todavía existe la fraternité, que ellos preservan la cultura franco-caribeña, está la Sociedad de Amigos del Museo Afroantillano, que ellos preservan todo lo que era el legado de los afroantillanos en el país. Y también tenemos otros grupos que se han dedicado a preservar esa diversidad. En este momento, aprovechando la pregunta que me hiciste, estamos trabajando con la Autoridad de Turismo el desarrollo de una ruta turística afro que pueda mostrar esa diversidad cultural que tiene la población afro en Panamá. Entonces, la población afro en Panamá, respondiendo a tu pregunta, es diversísima. Me atrevo a decir que más diversa que la de Guatemala y de otros países de la región. Y es muy bonito. O sea, Panamá tiene una diversidad tan linda que vale la pena venir a ver y entender cómo esta gran diversidad ha permanecido prácticamente intacta hasta la fecha. Entonces, pues, sí existe la diversidad. Ahora, culturalmente existe, pero políticamente los afrodescendientes son afrodescendientes y se articulan y trabajan en un movimiento que no hace distinciones de esa clase. Y yo creo que lo mismo pasa en Guatemala, ¿no? Políticamente se hacen planteamientos de los afrodescendientes o hay postura distinta por los grupos. Generalmente tienen una postura política unificada. Exacto, exacto. Desde lo político hay una unificación, pero lo cultural es súper diverso. Lo mismo pasa en Panamá y yo creo que en todos los países con esta diversidad importante. Muchas gracias. Muy buena pregunta, sí. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, no sé si habría alguna otra pregunta, y si no, pues esperamos unos momentitos, y si no, pues te pediría que nos hicieras una reflexión para terminar nuestro conversatorio. Bueno, vamos a esperar un segundito para ver si alguien tiene una pregunta, pero si nadie tiene una... Ahí está. Urena, ¿Sí? yo tengo una duda. Sí, no me haga una dura ahora. No, te Sí, saluda. que ya he pasado casi todas. Sí. Mira, Sí, el mes de mayo fue bastante interesante allá en Panamá. sí. Cuéntanos, porque en el caso de Guatemala, solo el 25, 26 de agosto se hace en Izabal algunas actividades y ahí terminan. Pero para el caso de ¿cómo se llama? De Panamá fue una festividad gigantesca. Contanos un poco de eso, porfa. Ah, sí, qué interesante, Edwin. Sí, mira, esta es interesante porque es interesante. Este año eran los 20 años, se celebraron los 20 años del Día Nacional de la Etnia Negra, que fue declarado a través de la Ley 9 del 2000, que fue promovida por actores importantes como Clara Richard y Elías Colley y otros líderes de la sociedad civil afropanameña, ¿sí? Entonces, por 20 años prácticamente han estado trabajando, organizando, las escuelas se suman a esta gran celebración. Pero a esa pregunta, esta respuesta se une a la pregunta anterior. O sea, la diversidad de Panamá es tan grande que un día no alcanza para poder celebrar la herencia de los afros aquí en este país. Así que de ese día, que es el 30 de mayo, se ha vuelto una celebración que en años anteriores sin el COVID empieza desde el mes de abril y termina en el mes de junio. Imagínate eso. Este año sí, como las primeras semanas, estábamos con el tema del confinamiento, el tema de las restricciones por salud, para poder, el gobierno ha sido bastante estricto tratando de salvaguardar la vida de la población afro, de la población nacional y la afro también. Entonces, estamos con el tema de que no podemos salir, que si la cuarentena, que si tal. Entonces, cuando se da todo esto, estamos pensando hacer un mega desfile, actividades, encuentros, congresos. Algunos estaban pensando en que se iba a poder traer a Michelle Obama a Panamá, a Chiriquí, estaban pensando traerla para dar una conferencia. O sea, iba a ser un mes lleno de sorpresas. Y resulta que el COVID modificó todo. Y nosotros trasladamos esa celebración que hacemos con desfiles, con actividades y la pasamos de forma virtual. Y el impacto de esa celebración fue increíble, la verdad. A mí me llena de mucha satisfacción el trabajo que realizó la sociedad civil, que fue realmente el motor, que dijeron, queremos celebrar, vamos a hacerlo virtual, y empezaron. Y bueno, nosotros realmente nos sumamos a esas iniciativas con el apoyo del Banco Interamericano, de las entidades del gobierno como el Ministerio de Educación, el Ministerio del MIDES, Ministerio de Desarrollo Social, Cultura, ATP, AMPIME y otras instituciones del país que participaron de esta importante celebración este año, y nosotros nos sentimos súper
contentos de haber logrado lo que logramos. Y me alegra muchísimo que en Guatemala se haya podido también apreciar el trabajo que hizo Panamá para celebrar el mes de la etnia negra. De verdad me siento muy contenta, no tienes idea. Pero fue muy bonito, se celebra desde lo académico, en el área científica, en todos los sectores se celebra. Es bien interesante, de verdad. Y es muy lindo que Panamá madure en este reconocimiento de los aportes de los afrodescendientes o de los descendientes africanos en este país, de verdad. No, muchísimas gracias. Sí, ese fue el punto para que yo le dijera al colectivo de Historia GT que te invitáramos, porque sí es un trabajo gigantesco y ahorita me dejaste con los ojos cuadrados de la llegada de Michelle Obama. O sea, sí es... Sí, se estaba planificando volver a Chiriquí, sí. Es bien complicado. Ustedes ya en Panamá llevan años luz en esos derechos y en esas actividades que realizan en comparación de Guatemala. El año Guatemala pasado, tiene buenos líderes, tengo que decirlo, gente increíble ahí en Guatemala, sí. Ahí van trabajando, pero sí, lo que nos sigue matando es el racismo. Claro. El fin de semana anterior hubo la quema de un científico maya, ¿verdad? Ahí en la Libertad Petén, y el año pasado, que obviamente una mujer indígena se lanza por el Movimiento de Liberación de los Pueblos a la presidencia y pues fue atacada al mismo nivel de la vicepresidenta de Costa Rica, ¿verdad? Entonces sí estuvo bastante complicado y complejo, pero bueno, Julito, vos seguís. Tenemos que avanzar. Yo no sé si contar este testimonio rápido, no sé si me permitan. Sí, por favor, por favor. Yo la verdad, yo fui a Guatemala y esto es algo, no quiero que piensen que es algo real. Yo les voy a decir algo. A mí me trataron tan mal en Guatemala. Cuando fui, la seguridad del aeropuerto, hay que hacer un trabajo importante, la verdad. Yo quedé tan traumatizada de mi experiencia en el aeropuerto que fue increíble. Yo sé que después cambió, que había compañeros míos que me decían, no, Guatemala es lo máximo, pero en mi experiencia personal, me paraban a cada ratito, me perseguían, me ponían los perros, era una cosa increíble, yo no podía creerlo. Pero hay líderes increíbles en Guatemala, hay tanto indígenas como afro que tienen un compromiso, que han hecho un trabajo importante. También celebro que Guatemala tiene a la licenciada Miriam, ¿verdad? Sí. Miriam, sí, que está haciendo un trabajo muy bonito en ese tema de la diversidad y los derechos de los pueblos indígenas y los pueblos afrodescendientes. O sea, Guatemala está caminando en la dirección correcta, me parece, pero yo recuerdo cuando yo me quedé impresionada de ver porque yo estaba yo fui a Guatemala, o sea, y de ahí me fui a la capital y de ahí me desplacé a Antigua. Y fue tan extraño porque todo fue tan extraño, o sea, la seguridad, me preguntaban que a dónde yo iba, o sea, fue complejo. Para mí fue una experiencia. Yo espero que haya cambiado un poquito la situación. No sé si me dicen que sí. Esperemos que sí. No, hay que trabajar. Yo creo Sí. que si ustedes me preguntan a mí, la educación, hay que educar, es que esos miedos, como bien decía el compañero, hay que descolonizar nuestras mentes, hay que descolonizarnos, hay que quitarnos ese temor que tenemos del otro, de conocer la belleza del otro, incluso de conocer la belleza de nosotros mismos y nosotras mismas en el caso del endorracismo, que nos repudiamos y nos rechazamos muchas veces porque no nos parecemos a la norma o a la que la sociedad considera correcto. Entonces, es un trabajo profundo. Lamentablemente, nuestros países tienen que avanzar en esa dirección, tiene que haber una educación que incluya, no solamente que visibilice los aportes de los afros, sino que visibilice los aportes de los indígenas, de los afrodescendientes y de todos los otros grupos culturales que hagan parte de nuestros diferentes estados. Y aparte de eso, yo creo que es fundamental, y lo digo poco, pero tengo que decirlo, el amor. O sea, hay que caminar hacia el amor en nuestra región, en nuestro continente. Tenemos que recordar, como decía también el compañero, el amor que nos dan nuestros abuelitos, nuestras abuelitas, cómo vivíamos nosotros. Yo creo que eso no es algo de Panamá. Hubo un momento cuando fueron como, amar como los niños. ¿Se acuerdan cuando éramos niños? Muchas cosas no nos importaban, ¿se acuerdan?
Entonces yo siento que cómo la sociedad puede caminar hacia ese cariño y ese amor como el de los niños, que es puro, que es limpio, no discrimina. Eso es lo que nuestra sociedad necesita para sanar. Y lo que está pasando en el mundo en este momento, más allá del COVID, que sabemos que es este tema de todo lo que está ocasionando este despertar del tema del racismo, nos invita realmente a dar la mirada y a tocar nuestros corazones y tratar de quitar ese hielo, esas cosas que se han puesto allí, y tratar de reconectarnos con nuestro ser interior y tratar de amarnos y amar al prójimo y amar a las otras culturas sin ningún tipo de temor. Podría decir eso. Muchísimas gracias. Entonces, no sé si quieres terminar con una reflexión para Bueno, mi llamarnos. reflexión es, antes que nada, agradecerles a ustedes el haber estado aquí. Estoy súper agradecida. Me siento complacida, aquí rodeada de tantos intelectuales. Conozco a Edwin, es un pilón. Y bueno, gracias Edwin por haberme tomado en cuenta. Panamá. No, a ti, gracias. Siempre les abre las puertas y esperamos poder articular cosas en conjunto para poder trabajar en equipo, poder apostar a ese sector académico que ustedes manejan con mucha altura, y que es importante que nuestros historiadores se enamoren de la diversidad histórica, se enamoren de todos los héroes y de las heroínas, que no se cuente la historia desde esa mirada alienadora, sino que se cuente desde esa mirada diversa que permite visibilizar a todos los actores. Entonces, yo me siento súper contenta, de verdad. Espero que me inviten otra vez y que ustedes participen en la actividad que hacemos nosotros. Y de verdad los felicito por este trabajo tan importante que han hecho, y que puedan llegar a conquistar a jóvenes para que se interesen en tratar de recoger su historia, de recopilar la historia, y que puedan compartirla con todos en la región. Así que de verdad muchísimas gracias por este espacio tan fortalecedor y enriquecedor. Bueno, muchísimas gracias, Urena, por habernos acompañado. A nombre del colectivo de Historia GT, también agradecemos a nuestro amigo Edwin García Ruiz por haberte invitado. Les agradecemos mucho su asistencia a ustedes. Bueno, les quisiéramos invitar para la próxima semana. Estará con nosotros la licenciada Belma Soto para abordar los temas sobre estrés docente durante la pandemia. Para nosotros ha sido un honor y esperamos que esto contribuya al desarrollo académico y a todo el quehacer que nos hace falta, ¿verdad? En este país y en el continente. Y abrazos a la distancia y muchas gracias a todos por estar acá. Igual, un abrazo. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias por tan magistral desarrollo, Urena. Aprendimos mucho. Muchas gracias, Urena. Felicidades. Igual, gracias.